Saludos, bienvenidos a esta plática con Zeus. Hola, Mai. Hola, y Maite. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante que es el racismo. Primero que nada, ¿cómo surgen los orígenes del racismo? Sabemos que el ser humano por naturaleza siempre tiende a dividir las cosas, a clasificarlas. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener una generalización y esto es un precursor para poder estudiar con mayor facilidad. ¿Cuál es el detalle con esta clasificación? Que a veces el humano quiere sentirse parte de ciertos grupos, pero al mismo tiempo quiere diferenciarse. Entonces, ¿de dónde comienza o cuáles son los orígenes del racismo? Primero que nada, remontemos a tiempos antiguos. Sí, ¿verdad? Pues sí, clásico. De la antigüedad. De la antigüedad, antiguos de la antigüedad. Donde para los judíos solamente existían 3 razas. ¿Cuáles eran estas 3 razas? La europea, los africanos y los árabes y hebreos. Pero ¿cómo se clasificaban? Primero que nada, los descendientes de Jafet, que eran los europeos, los descendientes de Cam, que eran los africanos, y lo que son los descendientes de Sem, que eran los árabes y los hebreos. Posteriormente, en 1785, surge otra clasificación en donde surgen 4 razas, entre comillas, ¿no? Que era la europea, la asiática, la africana y la americana. Hoy en día se sabe que las razas no existen y esto ya está oficialmente promulgado desde el 2000, donde se dice que las razas no existen en el humano, que todos partimos de un ancestro en común y que lo más probable es que ese ancestro haya sido de un origen africano, que realmente yo creo que si todos nos hiciéramos una prueba de ADN, pues nuestros orígenes o parte de ese ADN saldría de África. Y bueno, esto es una pequeña introducción a de dónde surge la idea del racismo o por qué es un tema tan controversial. Y es que apalancándonos de este conocimiento, llegamos a por qué se generaron masacres como por ejemplo el Holocausto, ¿sí? La esclavitud con gente negra de origen africano. ¿Por qué? Porque con base en estas clasificaciones, la gente tomaba los rasgos peculiares de cada una de estas razas que diferenciaba por color y por morfología del rostro. Entonces, de esa manera ellos podían distinguir, así tuvieran un judío de piel clara y ojos azules, lo podían distinguir de un nativo alemán que también es blanco de ojo azul. ¿Por qué? Por ciertos rasgos, forma del cráneo, color de ojos, que aunque fuera azul, pues tipos de color, no sé, ciertos rasgos de la cara. Entonces, esa es una manera en la que comienza a surgir el racismo y de esa manera comienzan a clasificarse a las personas. No sé, ¿quieres agregar algo? Sí, claro. Creo que el racismo siempre lo vamos a encontrar principalmente primero que nada el racismo, la base está casi siempre en la discriminación, ¿no? ¿Qué es la discriminación? La discriminación la vamos a encontrar principalmente por 3 elementos, ¿no? Que es un trato diferente hacia otra persona, que también se le puede dar un trato arbitrario a otra persona y los vamos a encontrar en rasgos. Cuando hablamos de trato diferente, hablamos de que a una o más personas se les da un trato diferente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo soy profe. Que se les dé un trato diferente de forma injustificada. Un ejemplo, yo soy profe. Hay niños que van a tener calificación de 10, que es la máxima, o que van a tener 8, o que van a tener 6, o en su defecto que van a estar reprobados, pero no es que se les esté dando un trato diferente. Dice que sea un trato diferente injustificado. Se va a tener una calificación diferente. ¿Por qué? Porque hay una justificación, ¿no? O por ejemplo con la ley hacendaria o con la ley tributaria, que dice que el trabajador que gana más dinero paga más impuestos, ¿no? Y ahí no se le está dando un trato diferente, es un trato diferente pero de manera justificada. ¿Por qué? Porque está tipificado en la ley, ¿no? Va a ser una discriminación de trato diferente cuando sea de manera injustificada, ¿sale? Y cuando hablamos de los rasgos,
de los rasgos de la discriminación casi siempre lo vamos a encontrar por género, es decir, que se le dé un trato diferente a una persona por ser hombre o por ser mujer. Lo vamos a encontrar también por religión, es decir, hay muchas personas que no toleran a otra persona que sea de una religión diferente a la que él predica. En otro rasgo también lo vamos a encontrar por su condición social o condición económica, es decir, la gente que tiene solvencia económica o la gente que no tiene solvencia económica, ¿no? Otro rasgo que vamos a encontrar de discriminación lo vamos a encontrar por su origen étnico, es decir, aquellas personas que hablan alguna lengua diferente, que sean una cultura diferente, que vistan de forma diferente a lo que regularmente de manera institucional está preestablecido por regiones, ¿no? Lo vamos a encontrar otro tipo de discriminación por edades. Es decir, vamos a encontrar algún tipo de discriminación, por ejemplo, con personas de la tercera edad o con niños, ¿no? También vamos a encontrar discriminación. Otro rasgo de la discriminación va a ser por alguna discapacidad que tenga el ser humano. Otro rasgo de discriminación que vamos a encontrar va a ser por condición de salud. Claro. Muchas veces, ahorita que estamos en el tema de la pandemia, muchas personas que se dedican a la cuestión de la salud han sido totalmente discriminados. Los médicos que están tratando a enfermos, enfermeras que están tratando a enfermos, han sido discriminados. ¿Por qué? Porque los ven mal, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando alguna persona tiene cierta enfermedad, también está siendo discriminada. Por ejemplo, el VIH. ¿No? Otro tipo de discriminación que vamos a encontrar va a ser por su preferencia sexual, ¿no? Es decir, todo el grupo LGTB, ¿no? El transgénero, todo ese rubro que entra en ese tema, muchas veces sufren de discriminación racial, ¿no? O también vamos a encontrar discriminación por el estado civil. Muchas veces hemos encontrado personas que van a buscar trabajo, principalmente mujeres, y si están casadas no las contratan, ¿no? O si son madres solteras. O que si son madres solteras igual no las contratan. Vamos a encontrar también otro tipo de discriminación en los grupos vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables? La pobreza extrema, ¿no? Algo de lo que estábamos hablando de los rasgos, la pobreza extrema, los grupos de los afrodescendientes en nuestro país, que apenas hasta hace un año, el 20 de agosto del 2020, fueron reconocidos por nuestra Constitución en la reforma que se le hace al artículo 2 de nuestra Constitución política, ¿no? Entonces, tenemos que clasificar esa parte de la discriminación o del racismo, que el racismo nace principalmente en la discriminación, ¿no? Entonces, para que lo podamos entender de esa forma. ¿O tú cómo ves, May? Sí, es algo bien muy complejo, porque realmente para discriminar puede ser por múltiples factores, y yo creo que muchas de las ocasiones la mayoría de las personas tenemos un poco de esta tendencia a discriminar, a veces de manera injustificada o a veces ya de manera casi nata, ¿no? De repente suele pasar que tú te subes a un autobús y ves a una persona que no te da confianza. Y si te pones a analizarlo, ¿por qué no te da confianza sentarse al lado de una persona? ¿Por cómo va vestido? Claro. ¿Por su apariencia? Por su aspecto por físico. Su aspecto físico, sus rasgos. Creo que es algo que ya tenemos a veces interiorizado y no lo queremos reconocer. Es muy fácil decirse, yo no soy racista, yo no soy clasista, pero realmente cuando te encuentras en un círculo social, te das cuenta que salen bastantes cosas, ¿no? Por no decir demonios, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Frases típicas como, pues hay que mejorar la raza. No quiero decir las otras porque son un poco despectivas, pero... Las que luego encontramos, ¿no? Las personas que carentes de conocimientos de tecnología, pareces indígena, Claro. No sabes, indio, ¿no? Que son de las frases que encontramos, ¿no? Claro. De frases que las utiliza la mayoría de la sociedad. Y que a veces no te das cuenta. Y tú puedes pensar, yo no soy racista porque yo no discrimino a nadie. Pero estás utilizando este tipo de frases. Entonces, pues tratemos de comprender que esto tiene un contexto y tiene un trasfondo. Para empezar, ¿por qué crees que
la gente nativa no sería atractiva? ¿O por qué crees que necesitas tener rasgos europeos para ser una persona atractiva? Las personas nativas principalmente de los pueblos indígenas o de los pueblos afrodescendientes tienen un color de piel peculiar, su generis, ¿no? Que solamente los tenemos las personas que somos descendientes de pueblos indígenas, ¿no? ¿Por qué muchas personas son discriminadas? Principalmente por su color de piel. Claro. No les resulta atractivo el color, y se lo podemos decir, ¿no? Porque ya está autorizado desde hace un año. La negritud de nuestro país siempre ha sufrido de discriminación. A más de 500 años, apenas hace un año se reconoció los derechos de los pueblos afrodescendientes en nuestro país, ¿no? Y los derechos de los pueblos indígenas fueron reconocidos en el año 2000, apenas hace 21 años que fueron reconocidos, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas tuvieron ahí una resistencia de mucho tiempo, de más de 500 años, para que fueran reconocidos los derechos de los pueblos indígenas. Es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Parte de que nosotros tengamos esta idea de que lo nativo no es atractivo y lo de afuera sí lo es, parte de una idea pues eurocentrista, que llegó junto con la conquista también, y eso pues muchas veces ¿qué nos hace pensar? Decimos, es que yo no soy racista, pero de repente le dices a una persona que tiene rasgos indígenas y se ofende, y le dices a otra persona que tiene rasgos europeos y parece un halago. Entonces este mecanismo inconsciente que ya tenemos aquí bien grabado, ¿y de dónde lo aprendimos? Porque es algo que se ha venido replicando en la sociedad, incluso cuando nace un niño, ¿no? Que es lo primero que vemos. Sí, claro. Entonces, es un tema muy controversial. Ahora, en 1975, por fin en México, se creó la Convención Internacional para la Eliminación de toda discriminación. Sin embargo, estoy hablando de 1975. Sin embargo, estoy hablando de que solo hasta el 2003, ¿sí?, la Ley para la Prevención de la Eliminación de toda Discriminación en México ya se estableció, ¿no? Se hizo pública. Se hizo pública de manera pública. Y fue el antecedente para la CONAPRED. Estoy hablando de casi 28 años después, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mayor problema que tenemos con el racismo? Primero que nada, todos los países ya está en sus constituciones que no debe existir ningún tipo de discriminación por ningún motivo. Sin embargo, esto es algo muy difícil de llevar al momento pues en la vida real. ¿Por qué? O tú mencionabas algo importante. Mira, si bien es cierto que, ya lo mencionaste tú, ¿no? Si bien es cierto que en la constitución de la gran mayoría de los países tenemos, es un tratado internacional que lo han firmado alrededor de 140 países del mundo, 140, 160 países, por ahí se me va el dato, en donde queda abolida totalmente la discriminación o el uso racial, o la discriminación por raza. Incluso en todas las constituciones con sistemas democráticos hablan de que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley. Incluso en nuestra constitución, en el primer artículo lo vamos a encontrar, ¿no? Incluso en nuestro país lo vamos a encontrar en los sentimientos de la nación que hace Morelos, en los sentimientos de la nación que es publicado. Y efectivamente, en el 2003, en nuestro país, nuestra Cámara de Diputados publica la ley antidiscriminación, ¿no? Que es el antecedente, y de que después se crea hasta un instituto que es la CONAPRED, ¿no? La Comisión Nacional de la Prevención para la Discriminación. Entonces, y no es un comercial que le estamos haciendo ahí a la CONAPRED. No nos pagan, si nos quieren patrocinar. Entonces, los tratados internacionales, a partir de la Convención de las Naciones Unidas, se emite la no discriminación, ¿no? entre razas, y en nuestro país se institucionaliza hasta el 2003.
Si bien es cierto que en nuestro país, en los años, en el siglo XX y en el siglo XX y en el siglo XIX, que en el siglo XIX ya se hace la independencia de España, pero los pueblos indígenas no estaban reconocidos. Los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos hasta apenas en el siglo XXI, 2 siglos después de la independencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque a partir de 1994 surge un movimiento indígena en el sur de nuestro país, en México, que es el movimiento del STLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban ellos? Que fueran reconocidos los derechos de los pueblos indígenas. En 1996 surge la Ley Cocopa, ¿no? ¿Qué era la Ley Cocopa? Que es la Ley de la Concordia por la Paz de los Pueblos Indígenas, ¿no? Después, hasta el año 2000, surge la reforma del artículo 2 constitucional, en donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y ya queda de manera institucionalizado, incluso se crean diferentes instituciones de manera previa. Primero surge el Instituto Nacional Indigenista, que era el INI, después aparece el CDI, que es la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y ahora lo vamos a encontrar como el INPI, como el Instituto Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y para que no haya más discriminación en nuestro país, también ya son reconocidos los derechos de los pueblos afromexicanos. Hasta hace un año surge un movimiento por ahí del 2019. En 1919 surge la iniciativa del reconocimiento de los pueblos afrodescendientes en nuestro país, y hasta el 2020 queda ya de manera institucionalizada con la reforma que se hace al segundo constitucional y que es publicada el 20 de agosto del 2020. Es decir, hace un año que los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos en nuestro país. En teoría es para que se quede abolida la discriminación racial, para que quede abolida el racismo en nuestro país, pero lamentablemente los usos y las prácticas de la gran mayoría de los mexicanos no quedan erradicadas, ¿no? Vemos al europeo como el ideal, y la gente negra la vemos como la discriminación. Claro, ¿no? sí. La primera pirámide era el español o el europeo. Después de ellos estaba el indígena, y hasta abajo de la pirámide estaba, primero era el español europeo, abajo de ellos era el español americano, sí. El hijo de españoles, el criollo, ¿no? Sí. Era el español, el criollo, el indígena y el negro, ¿no? El africano. Ya después de eso, cuando empieza a surgir el mestizaje, existe el español con el indígena, el mestizo, el español con el africano, el mulato, ¿no? Sí. Y surgieron un montón de mezclas. ¿Por qué? Porque acuérdate también que vinieron gente asiática a trabajar a las haciendas, claro. Principalmente al sur del país y al norte del país. Saludos a todos los que tienen ahí, de la comunidad coreana, de la comunidad china. Mike, qué chido que hayas compartido un poco de conocimiento de los cuales tienes, y que tuvimos la oportunidad de poderlo compartir aquí con los compañeritos que están del otro lado. Abrazo y saludos para todos los que nos tuvieron la oportunidad de podernos ver un rato el día de hoy. Pues saludos, muchas gracias por escucharnos y suscríbanse al canal para más videos. Bye. Sí, ahí aparece. Ahí. Adiós.